Buen día, estudiantes. El día de hoy veremos los temas relacionados con los carbohidratos. Dentro de lo que son polisacáridos, vamos a ver aquí dos polisacáridos que son muy importantes. Bueno, primero vamos a decir que los polisacáridos van a ser tipos, obviamente, también de carbohidratos, pero que ya no van a estar constituidos de menos de 10 o 15. Bueno, en algunos libros de texto aparece 15, otros aparece 10, pero que ya no van a ser oligosacáridos, o sea, que van a estar compuestos de pequeñas cantidades de monosacáridos, sino que van a estar compuestos de enormes cantidades de polisacáridos, de monosacáridos más bien. Y donde decimos enormes cantidades, vamos a hablar desde cientos hasta miles de monosacáridos juntos, como vemos en este caso. Veamos que en este caso, a partir de este que se encuentra aquí abajo, o este que estamos subrayando en color azul, que es la glucosa, que es un monómero en este caso, se puede obtener a través de la formación de enlaces alfa en 1,4, o sea, en los carbonos 1,4, este primero que está aquí, y a través de la formación de enlaces beta en igual posiciones 1,4, este siguiente que está aquí. Donde hablamos de enlaces alfa, vemos que el enlace está orientado, digámoslo, hacia abajo. Son estos enlaces que estoy subrayando aquí arriba, que están orientados hacia abajo. Estos enlaces beta son enlaces que están orientados de este tipo. Y eso nos cambia a nosotros cualquier cantidad de cosas. Entonces veamos aquí lo interesante o lo interesante que es ver cómo cambiar simplemente la forma de un enlace nos permite a nosotros obtener almidón, que es este de aquí arriba, o obtener celulosa, que es este de aquí abajo. Entonces veamos cómo a través simplemente de cambiar un enlace, la glucosa cambia desde almidón, algo que nos comemos todos los días, por ejemplo, en el pan, que nos comemos todos los días, por ejemplo, en el trigo, en las tortillas, ¿verdad? A cambiar a algo que es la celulosa, que nosotros no lo comemos, pero que no es digerible por el organismo y que simplemente funciona como una fibra, ¿verdad? Entonces, estos de aquí arriba, que es el almidón, este va a funcionar como un carbohidrato de un tipo, este va a funcionar de otro tipo. A este polisacárido de aquí arriba, lo vemos aquí, les vamos a llamar polisacáridos de reserva alimenticia. Y estos de aquí abajo, que no son digeribles, van a funcionar como polisacáridos estructurales. Entonces los polisacáridos se pueden dividir en dos, en polisacáridos de reserva y polisacáridos estructurales. Veamos que aquí esta misma información que obtenemos aquí nos lo permite clasificar o nos permite hacer una diferencia bastante importante. ¿Por qué? Porque los carbohidratos de reserva alimenticia van a establecer pocos puentes de hidrógeno intermoleculares, o sea, entre ellos mismos. Los estructurales van a establecer puentes de hidrógeno mucho más fuertes, o sea, mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Eso quiere decir que al establecer muchos puentes de hidrógeno, el organismo no va a ser capaz de romperlos, ¿verdad? O de degradarlos a unidades más pequeñas. Y esa es la razón por la cual los carbohidratos estructurales no pueden ser degradados con facilidad en el organismo. Mientras que los de reserva alimenticia sí pueden ser degradados, en el caso del almidón, a sus unidades más pequeñas, que serían los monosacáridos, ¿verdad? En este caso la glucosa, que puede ser posteriormente utilizada por el cuerpo o sea, como fuente de alimento. Entonces veamos que ahí los puentes de hidrógeno, bueno, obviamente hay un factor enzimático importantísimo que en este momento, como no hemos visto enzimas, no lo vamos a mencionar, pero esta cantidad de puentes de hidrógeno es importante, ¿verdad? Marca una gran diferencia entre lo que es un polisacárido de reserva y un polisacárido estructural. Aquí vemos además la producción de fibras. Estos de reserva alimenticia no producen fibras, estos de reserva estructural producen fibras muy rígidas. Ahorita más adelante vamos a ver que en caso de la celulosa, ella produce una fibra que interactúa con otra, y van formando fibras tan grandes que ellas como que digámoslo así, bueno, no, en realidad esa es la palabra, se unen o interactúan muy fuertemente entre ellas, entonces no son tan fácilmente, digámoslo así, bioasimilables como podría ser, o prácticamente ni siquiera son bioasimilables como si es el almidón, ¿verdad? Que no produce esas fibras tan fuertes o tan enlazadas químicamente entre ellas
en realidad ahí la palabra no sería enlazada, que interactúan tan fuertemente entre ellas y que no son capaces de ser digeridas, ¿verdad? En el caso del almidón, de la mayoría de los que son de reserva alimenticia, en este caso no son solubles en agua. Bueno, en el caso del almidón no hablamos de solubilidad, hablamos de que cuando estamos a temperatura ambiente el almidón se dispersa en el agua prácticamente, y cuando empezamos a calentar el almidón es que sí empezamos a ver que se logra disolver, bueno, logra empezar a formar redes en agua. En el caso de los polisacáridos estructurales ni siquiera son solubles, ¿verdad? Son completamente insolubles en agua. Como agarramos celulosa, bueno, cuando nosotros pensamos en celulosa, lo primero que se nos tiene que venir a la mente, o una de las cosas que se nos tiene que venir a la mente, son las paredes estructurales de las células vegetales, que si bien es cierto, no son solamente celulosa, porque están formadas de cualquier cantidad de cosas más, ¿verdad? Puede ser de otro tipo de hemicelulosas, de otro tipo de ácidos de pectinas, ¿verdad? O de ácidos más grandes, ¿verdad? Si bien es cierto, no están formadas solamente de celulosa, un gran componente de esta es celulosa. Entonces, estas paredes vegetales es evidente que no son solubles en agua, ¿verdad? Entonces, una cosa es ver lo que es el almidón, ¿verdad? Que así los podemos utilizar como fuente de alimento, y otro como la celulosa que no. Aquí, este es muy importante, enlaces glucosídicos alfa, que son muy vulnerables a las enzimas, microorganismos y agentes químicos, ¿verdad? Aquí tenemos que los alfas sí son prácticamente o sí pueden ser atacados por enzimas. Aquí enlaces glucosídicos beta, que son muy resistentes a enzimas, microorganismos y agentes químicos, razones enzimáticas que ya las mencionábamos anteriormente. Dispersiones no son muy viscosas, dispersiones son de alta viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la pectina, nosotros podemos utilizar o realizar dispersiones de esos estructurales, podemos realizar dispersiones de estos, estas van a tener alta viscosidad, estas de aquí abajo no van a ser muy viscosas. Entonces, esto es algo muy importante, ver la diferencia enorme que existe entre un polisacárido de reserva y un polisacárido estructural. Y para nosotros, las mejores, prácticamente los más representativos de cada grupo, en el caso de los polisacáridos de reserva, van a ser el almidón, el glucógeno en el caso de los animales, y en el caso de los estructurales, ¿verdad? Que vemos aquí abajo, vamos a tener que los más representativos van a ser todo lo que conocemos como fibra, que dentro de eso se encuentra la hemicelulosa, se puede encontrar un montón de polisacáridos más, se van a encontrar las celulosas, se pueden encontrar las pectinas, todo lo que venga formando todas estas paredes celulares, y bueno, todo eso son lo que vamos a conocer nosotros como polisacáridos estructurales. Funciones de los polisacáridos en los alimentos, eso es muy importante porque veamos que son una gran cantidad de funciones que sostienen. Estabilizadores a través de las interacciones de agua. ¿A qué nos lleva a pensar esto? A puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno que son capaces de agarrar varios polisacáridos y unirlos entre ellos, o prácticamente unir, ¿verdad? Para entre ellos, o unir varias cadenas de esos entre ellos para estabilizar, ya sea dando viscosidad, ya sea previniendo que se den otras reacciones y eso nos permite mantener estos alimentos estables, ¿verdad? A través del tiempo. Emulsionantes, gelificantes, como en el caso de la pectina, que la pectina en este caso lo que va a venir, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, es a favorecer la formación de redes de este polímero, dentro de las cuales a través de puentes de hidrógeno se quede el agua atrapada, y eso es lo que nosotros conocemos como un gel. Entonces, digámoslo así, vamos a dibujarlo aquí abajo, aprovechando que tenemos espacio. Vamos a tener que un montón de estos va a empezar a interactuar entre ellos a través de formación de enlaces, ¿verdad? Propiamente, que vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí va a quedar el agua atrapada, estabilizada por puentes de hidrógeno, ¿verdad? En todos estos espacios. Entonces, gelificantes importantes, grandes cantidades de polímero en forma de cadena que van a ser capaces de interaccionar entre ellos atrapando agua. Entonces, por eso es que podemos utilizarlos como gelificantes. Estabilizantes o formadores de espumas, que eso lo vamos a ver más adelante. Sobre todo, la formación de espuma la vamos a dejar para cuando veamos proteínas.
mejoran la textura, dándole cuerpo al alimento. Prácticamente ese cuerpo es aumentando lo que es la viscosidad o esa sensación de cuerpo que se siente en la boca, que se va a dar entre la interacción propiamente de estos polisacáridos con el agua. Digámoslo así, aumentando el espesor que van a tener esos alimentos, nos podemos imaginar así. Bueno, que esto aparece inclusive más abajo, espesantes y agentes de viscosidad. Obviamente ahí lo que es una interacción propiamente agua con estos azúcares, ¿verdad? O con esos polisacáridos, por ejemplo, en el caso del almidón, en el caso de algunos bueno, el almidón en el caso se formarían geles, ¿verdad? Obviamente con una viscosidad mayor, pero eso prácticamente sería un fenómeno de interacción entre agua con este tipo de alimentos. Encapsulación de sabores, eso es muy importante, y fijación de sabores, o llamémoslo así, que ellos pueden funcionar como acarreadores de sabores. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, imaginémonos aquí abajo, estos polisacáridos que van a tener grandes grupos ionizables o grupos con cargas positivas y negativas. Estos grupos con cargas positivas y negativas pueden interaccionar a través de fenómenos de absorción con D, de absorción con moléculas de menor tamaño que pueden quedarse absorbidas en la superficie. Al quedarse absorbidas en la superficie moléculas de menor tamaño, estas moléculas pueden venir y liberarse posteriormente en los alimentos. Y estas son las moléculas que van a ser capaces de prácticamente dar sabores característicos. Entonces el polisacárido lo que va a hacer prácticamente, digámoslo así, es como arrastrarlas hacia los sitios específicos, ¿verdad? Donde estas se liberan y pueden causar esos sabores específicos. Tanto sabores como también de aromas. Estabilizantes, donde hay ciclos de congelamiento y descongelamiento, que eso, bueno, lo vimos un poco cuando vimos el capítulo de agua. Fibra dietética para los que no son digeribles, protectores de coloides, inhibidores de sinéresis, que la sinéresis es prácticamente la liberación de agua. Si yo vengo y tengo agua estabilizada dentro de lo que es una matriz, ¿verdad? O un gel, digámoslo así, y el agua está aquí, ¿verdad? Atrapada. Si estos que se encuentran aquí y estos que se encuentran aquí empiezan a interaccionar entre ellos y este se corre para acá y este se va corriendo para acá hasta interaccionar, el agua que le va a quedar y pues salir, ¿verdad? Y irse. Y eso es lo que conocemos o lo que podemos ver nosotros como una sinéresis. Entonces, al venir y poner polisacáridos, ¿verdad? Bastante, o unirlos de una forma bastante apropiada entre ellos, vamos a prevenir eso, ¿verdad? Que esos empiezan a interaccionar entre ellos y se den esos fenómenos de sinéresis. Además, aquí arriba vamos a ver controles de cristalización, que eso ya, bueno, ya hablamos un poco de lo que es la cristalización, formadores de películas resistentes, agentes de suspensión de sólidos en líquidos, agentes adhesivos, espesantes, por ejemplo en el caso de la pectina, agentes clarificantes, crioprotectores en alimentos de congelación, sustitutos de grasa, como podría ser en ese caso el uso de la celulosa microcristalina, que eso lo vamos a ver que es un derivado de la celulosa. Aumentantes de viscosidad y mejoran la sensación del cuerpo en la boca. Estabilizantes de proteínas, eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de proteínas. Y agentes que mantienen la suspensión. Todos estos capacidades que tienen los polisacáridos son ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, prácticamente utilizándolos para favorecer ciertas capacidades, ya sea modificar la forma o las capacidades biológicas que tienen los alimentos, y además también para jugar con los que son los perfiles de sabor y lo que es la estabilidad de los alimentos a través del tiempo. Esperamos que todos estos contenidos de carbohidratos sean de su futuro provecho como estudiantes y como profesionales.